la mucosa de revestimiento. Y la mucosa especializada es la que cubre la lengua. ¿Bien? El epitelio de la mucosa masticatoria es epitelio plano estratificado queratinizado. El de revestimiento es plano estratificado no queratinizado. Y la mucosa especializada, hay regiones donde hay mucha queratina y hay otras regiones donde la queratina es delgada. O sea que de hecho es queratinizado. Acá vemos un ejemplo del labio, donde es anterior y donde es posterior ahí. Este es un corte de un labio. Donde es hacia afuera y donde es hacia adentro. Hacia acá adentro o hacia allá afuera, ¿cómo es? A la derecha hacia afuera. Este Sí. hacia afuera. ¿Por qué? Folículos pilosos. Exactamente, tenemos folículos pilosos. Sin embargo, en este epitelio que está acá, no existe folículo piloso. Lo que hay debajo es tejido adiposo y después, ¿qué sería esto? Músculo. El músculo orbicular de los labios. Entonces, esa es la característica. Y ven cómo el epitelio, es decir, ¿qué tipo de mucosa sería esto? ¿Especializada, revestimiento o masticatoria? Revestimiento. ¿Y qué tipo era? No queratinizado. No queratinizado. La masticatoria es la que es queratinizada. Y la lengua también, que es especializada. Acá vemos otro ejemplo. Acá sería afuera o adentro. Afuera. Acá vemos folículos pilosos. Acá vemos músculo auricular. Y estas son las glándulas labiales. Y acá vemos el epitelio plano estratificado no queratinizado, que es la mucosa de revestimiento. En sí hay paladar, ya hablamos prácticamente, lo que se menciona es prácticamente la mucosa. Acá vemos el paladar duro. Todo esto es la lámina propia y este es el hueso. Lámina propia, y ven acá el epitelio plano estratificado y ahí tiene la queratina. La queratina no es igual que de la piel. ¿Se acuerdan que la piel es una estructura gigante, fluctuante ahí encima, bien lila? Sin embargo, acá se ve un poquito más pálido nomás el epitelio. ¿Bien? De hecho, se le denomina parqueratinizado. O sea que las células de la superficie ya tienen gránulos de queratina, pero no pierden su núcleo. Por eso se llaman parqueratinizado. ¿Está bien? Pero ustedes, cuando se les pregunte, van a responder que el epitelio es plano estratificado queratinizado. ¿Está bien? Lengua. Acá en la lengua prácticamente tenemos que identificar las papilas. Es lo más frecuente. La papila. Ya sabemos para qué sirve, ¿verdad? Sentido del gusto, papel importante. Y vemos que acá se encuentran estas estructuras circulares. Forman la denominada V lingual. Anatomía, ¿verdad? Ya dieron lengua y anatomía, ¿verdad? ¿O no? ¿Todavía no? Bueno. Acá ven estas estructuras circulares. Son las papilas caliciformes, o también llamadas circunvaladas. Son las que se pueden ver a simple vista. Las demás papilas no se pueden ver a simple vista. Entonces vamos a ver que forman una V. ¿Ven cómo forman una V corta? La punta mira al foramen ciego. Vamos a ver que estas papilas circunvaladas son en una cantidad aproximada de 8 a 12 y se colocan justo sobre esta estructura que tiene forma de V. ¿Ven? Y divide la lengua en dos regiones, un tercio posterior y 2 tercios anterior. ¿Está bien? Con respecto a la... Y estas son las papilas que tenemos que ver, ¿verdad? Esta que es de mayor tamaño es esta, ¿no? Esta que es de mayor tamaño son estas, ¿no? Estas que son de mayor tamaño. Sin embargo, acá yo no puedo ver lo demás, pero también están, ¿no? Estas son las papilas. Y
Y hay 4 tipos de papilas: papila filiforme, papila fungiforme, papila foliada y la circunvalada. ¿Bien? ¿Cuáles son? Ya las nombres. Papilas filiformes, fungiformes, foliadas y circunvaladas. No, esta. ¿Cuál es la mayor? Caliciforme o circunvalada. ¿Eh? O sea, en el primer corte lo más característico es que son enormes, ¿verdad? Vamos a empezar. Bueno, filiformes. Las filiformes son las más abundantes papilas de la lengua y no tienen función de la percepción del sabor, o sea que ellos no perciben el sabor, solo tienen función mecánica. ¿Eh? Solo tiene función mecánica. Extremos ahusados, epitelio se encuentra queratinizado. O sea que generalmente es más o menos así la papila filiforme. Son así. Y tiene en la superficie mucha queratina. Esa es la característica clásica. O sea que no tiene función para percibir los sabores, pero tiene una función mecánica. Entonces vemos así, más o menos alargado, ¿verdad? Y tiene mucha queratina. Papila filiforme. La fungiforme, la característica es, acá, que el extremo, o sea que la superficie o el vértice de esta papila es ancha y el extremo inferior es estrecho. Ahí vemos, parece un hongo, ¿verdad? Por eso se llama fungiforme. Entonces el extremo superior es bastante ancha y el extremo inferior es estrecha. Aparecen de forma aislada, dispersa entre las papilas filiformes. Hay menor cantidad, forma de hongo. La parte superior es más redondeada y la parte inferior más pequeña, ¿verdad? Y a partir de acá, en los fungiformes aparecen una estructura que se llama botones gustativos. Los botones gustativos tienen la función de percibir los sabores, ¿verdad? De transformar las partículas, ¿verdad? de sabor en partículas como para que sean transportadas al cerebro, ¿verdad? No. La filiforme no tiene. Generalmente, o sea que por más que no tienen nada de queratina, ¿eh? Pero ¿qué es esto? Está acá, queratina. Entonces, ¿qué sería esto? ¿Cuál es la que tenía abundante queratina? Filiforme. Y la fungiforme ya tiene botones gustativos, ¿verdad? La única que no tiene botones gustativos es la filiforme. El resto tiene todo. Circunvalada, zona de mayor, se colocan por delante del surco terminal o B lingual. La cantidad que son, que se encuentran más o menos es de 8 a 12. Justo, cada el esquema. 8 a 12, más o menos. Por encima del surco terminal. Forman la B lingual. Y vamos a ver así. Son enormes, ¿verdad? Tienen lámina propia, obviamente, que se introduce por debajo de la mucosa. No tienen, ¿qué cosa? Queratina. Y la característica que tienen estos surcos profundos, ¿verdad? Surcos profundos, donde desembocan unas glándulas cerosas, ¿verdad? Que se llaman glándulas de von Ebner. Las glándulas cerosas, dice el libro, que tienen la función de
vertir su contenido en el surco cuando los alimentos quedan atrapados acá. Entonces el alimento, por ejemplo, queda atrapado aquí, entonces la glándula de von Ender, que es una glándula serosa, elimina su contenido y limpia el surco. Esa es la función que cumple estas glándulas. ¿Y qué son estas estructuras que están acá? Que son pálidas, claras acá. Botones gustativos. Son los botones gustativos. Bordes de la lengua también tiene botones gustativos. Los botones gustativos se encuentran también, pero en menor cantidad en el paladar. Y la característica es, no tiene tampoco queratina, y ven como prácticamente el tejido conjuntivo que está por debajo parece que se introduce hacia la mucosa. Y hay prolongaciones de la mucosa hacia la base. Ahí está. La mucosa se prolonga hacia la base. Sí. ¿Qué estructura es esto? Estos son los botones gustativos. Y ahí vemos el poro gustativo. Y acá se distribuyen tres tipos de células: las células basales, las células sensoriales, que tienen la función de percibir el sabor, y las células de sostén. ¿Ahí? No le va a preguntar eso. Pero lo que le va a preguntar es diagnóstico de estructura, que van a responder botón gustativo. Y si le pregunta acá, gustativo. Las células sí entran para la teoría, ¿verdad? Obviamente. Células de sostén, células sensitivas, y también están las células basales. Esto también toda la teoría, los tipos de sabor. Bueno, hasta ahí en el libro. Amígdalas linguales son acúmulos linfoides que se encuentran en la submucosa de la lengua. Y glándulas linguales, glándulas mixtas de glándula de von Ender. Eso también se pregunta. Diagnóstico de estructura. Glándula de von Ender. ¿Cuáles eran las glándulas que ya vimos? Sublingual, parótida. Son las principales que vimos. Y hay una mnemotecnia que siempre yo uso, ¿verdad? Entonces, prácticamente para facilitar. Las glándulas pueden ser serosas, seromucosas o mucosedosas, ¿verdad? Entonces yo siempre hago esto y no me olvido nunca. S es igual a P, SM es igual a SM y acá MS es igual a SM. Nunca me olvido. Serosa, la glándula salival que estudiamos que es serosa puramente es la parótida. S de serosa es igual a Q. SM, cero mucosa es submandibular. Y la última que te sobra es mucoserosa, entonces es la sublingual. ¿Se acuerdan de la clasificación? Que podían ser serosas puras o podían ser mixtas. Cuando en mixta se antecede el nombre de quien predomina. Entonces sabemos que en la submandibular predomina ¿qué componente? Serosa sobre mucosa, por eso es cero mucosa. Y en la sublingual predomina la mucosa sobre la serosa, por eso ponemos mucoserosa. Y entonces, ¿cómo vemos la glándula? Vemos formado por acinos, ¿verdad? Tanto acinos mucosos como serosos. El acino mucoso, su contenido es prácticamente moco, polisacáridos, ¿verdad? Son carbohidratos. ¿Y ¿por qué no se teñía? ¿Por qué no se tiñe?
Exactamente. ¿Y cuál era la tinción especial? Base, ¿verdad? Y nosotros vemos con H y E las láminas acá, por eso no se tiñe, se ve claro, ¿verdad? ¿Y el acino ceroso qué color más o menos tiene? Más o menos lilas, ¿verdad? ¿Y por qué es ceroso? O sea, ¿qué es el contenido de este acino? Proteína, enzima y proteína, principalmente. Entonces, es prácticamente determinar diagnóstico de órgano. ¿Cómo van a saber cuándo es? O sea, ¿cómo van a saber qué tipo de glándula es? Órgano técnico. O sea que si ustedes ven una glándula totalmente serosa, totalmente acino ceroso, es parótido. Si ven que predomina la serosa sobre la mucosa, es submandibular. Y si ven que predomina la mucosa sobre la serosa, es sublingual. Es la única forma de saber qué glándula es. No hay otra forma. Y después los conductos. Obviamente estos acinos tienen que vertir su contenido dentro de los conductos. ¿Verdad? Y el conducto que directo, o sea, ¿en qué conducto el acino desemboca directamente su contenido? Es el conducto intercalar. El conducto intercalar se caracteriza porque tiene un epitelio cúbico simple, y generalmente está formado por 6 a 8 células. Ese conducto, 6 a 8 células. Después del conducto intercalar aparecen los conductos un poco mayores, ¿verdad? Que se denominan conducto estriado. ¿Verdad? Conducto estriado. ¿Por qué? Porque en su citoplasma vamos a ver estriaciones que generalmente se deben a los repliegues de la membrana basal con las mitocondrias, que se colocan perpendicularmente. Y van a ver que hay algunos conductos estriados, su epitelio es cúbico, y a medida que va aumentando de tamaño se vuelve cilíndrico. Y posteriormente de los conductos estriados, ¿verdad?, aparecen los conductos de mayor tamaño que van adquiriendo estratificación en el epitelio. Por ejemplo, al conducto estriado también se le llama conducto intralobular, porque siempre está dentro de un lobulino. Vamos a ver cómo se ve. Glándulas mucosas, ¿ven? Totalmente mucoso. Todo es mucina prácticamente, ¿verdad? Moco. Esto para ver nada más. Glándulas serosas, con el contenido proteico dentro. ¿Ven cómo todo esto es un acino? Si ven este orificio pequeño que está acá, ahí se vierte el contenido, y justamente este orificio se conecta con el intercalar, con el conducto intercalar, y directamente sigue ya un trayecto de conducto. Acá vemos glándulas mixtas. Acá la imagen es muy pequeña, ¿verdad? No podemos determinar quién predomina, pero pareciera ser que la serosa predomina, ¿verdad? Entonces, cero mucosa, entonces posiblemente sea submandibular. Vemos acá un acino mucoso, y esto es la media luna de Janus. La media luna de Janus realmente es un artefacto de la fijación. No es una estructura que normalmente se encuentra en el tejido vivo. Cuando se prepara la lámina, ¿verdad?, la parte serosa se encoge y la mucosa la empuja y forma una media luna, ¿verdad?, lo que le llamamos nosotros media luna de Janus. No es una estructura que se ve normalmente en un tejido vivo, ¿verdad?, sino que el proceso en la preparación de la muestra produce. Acá le llamamos media luna Janus, ¿sí? No tiene otro nombre, es siempre igual. Siempre media luna Janus. Diagnóstico de estructura, entonces, media luna de Janus. Y acá empezamos a hablar de los conductos. Vamos a ver qué dice acá. Yo nunca entendí este esquema, por lo tanto no le explico tampoco. Bueno, entonces vamos a ver
que este es un lóbulo, ¿verdad? Y este es otro lobulillo. Y ven que acá va pasando un tabique de tejido conjuntivo que divide en dos lobulillos, ¿verdad? Entonces, si yo veo un conducto dentro de un lobulillo, ¿cómo le voy a llamar? Conducto intralobular, porque está dentro. Sin embargo, si yo veo que el conducto está dentro del tejido conjuntivo del tabique, es inter. ¿Entienden? Porque está entre los lobulillos. Es la única forma de determinar. Por ejemplo, este. ¿Qué conducto sería? ¿Intra o inter? Inter, ¿por qué? Está fuera. Bueno, el tejido conjuntivo le rodea prácticamente. Sin embargo, estos intra, ¿entienden? Porque está dentro del lóbulo. Ahí vemos, ¿eh? Entonces, esto es inter, todos estos son intra. Estos son los tabiques interlobulares. Se paran en lobulillos. Estos conductos interlobular son de mayor tamaño generalmente. El intercalar tenemos que ver en mayor aumento para poder ver las estriaciones. Yo no puedo decir cualquiera que es intercalar. O sea que acá realmente no es de tamaño. Intercalar dice. Tenemos que ver bien el epitelio cúbico, ¿verdad? Que tiene 6 a 8 células. ¿Se acuerdan? Intercalar. Intercalares, tubos pequeños de epitelio cúbico simple. El núcleo ocupa todo el citoplasma prácticamente. Conducto estriado también se denomina intralobular. Conductos interlobulares están en el tejido conjuntivo. Después los interlobulares ya son de mayor tamaño, ¿no? Tienen epitelio estratificado generalmente. Y conducto principal que ya desemboca ya, ¿verdad?, a nivel de la mucosa, ya sea la boca o el piso de la boca. Ahí vemos un acino y ahí vemos un conducto. Este conducto es generalmente la que se continúa con el conducto intercalar. ¿Qué tipo de glándula es? Parótida. ¿Por qué? Porque puramente, no es predominante, puramente serosa. Bueno, acá, lobulillo, tabiques interlobulares. Entonces, este conducto intra y este inter. ¿Ven cómo el tejido conjuntivo le rodea justamente el tabique? Eso es lo que tienen que determinar. ¿Y qué glándula es? Sublingual. Predomina mucosa sobre la serosa. Estas son las porciones serosas. Esta porción. Conducto estriado. ¿Ven la estriación en el citoplasma? Acá. Cuando estás observando en el microscopio se ve mejor. Esta es la imagen, nomás se aumentó mucho. Entonces, conducto estriado. De mayor tamaño. Los interlobulares son de mayor tamaño. El epitelio realmente ya es cúbico estratificado o cilíndrico estratificado. Los otros eran cúbicos simples. Pero los conductos de mayor tamaño, como los interlobulares, el epitelio ya es estratificado. Glándula parótida. Estos son adipocitos. Y acá está la porción serosa. Y estos son los conductos. ¿Cómo le llamarían a este? Conducto intralobular. Está dentro del lóbulo. La misma cosa. Acá por ejemplo se ven las estriaciones. Leve acá, ¿verdad?
¿Por qué es submaxilar? Tardó un poquito la rebobinación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predomina qué cosa. Eso es lo que es importante. Serosa sobre la mucosa. Este está rodeado, protegido con un tío, ¿eh? Este. Entonces, ¿este qué sería? ¿Y este? Inter también, ¿eh? Sí. ¿Y estos? Intra. Y esta es tabique. Vamos a ver del fondo. ¿Qué tipo de conducto sería este? ¿Inter o intra? Inter. ¿Eh? Inter. ¿Inter por qué? Que rodeia. ¿Ah? Pô, sabe o que eu tô falando? Que rodeia o. ¿Por qué le rodea qué? El tío con un tío. ¿Y acá? Intra. Intra. Está dentro. Ya vimos. Bueno, hay vacinos serosos y mucosos. Predomina mucoso. Ay, había un conducto intercalar que no encontraste. No hay más. Para ver todas las Parte do capas. esôfago. Vemos el epitelio prácticamente, que es epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Eh? Esta es simple, vida. Estás en la punta de la lengua. Tiene... Ya vimos varias veces, ya vimos este epitelio. Después le voy a decir el nombre y van a decir, plano retificado no creatinizado. Si os pasa y vean las capas que tienen desde lejos. Bueno, entonces epitelio, después tenemos la lámina propia y después tenemos la muscular de la mucosa. Todo esto es mucosa. O sea, es como si yo les pregunto cuáles son las partes de la mucosa, me van a responder. Epitelio, plano retificado no creatinizado y muscular de la mucosa. De hecho, la muscular de la mucosa limita la mucosa de la submucosa. En la submucosa, que es tejido con un tejido denso y regular, ven que es color más rosa, ¿verdad? Vemos glándulas, vasos sanguíneos, linfáticos, y también solemos encontrar el nervio que se denomina plexo submucoso de Meissner. Y después vemos la capa muscular, que generalmente tiene una capa circular interna y una longitudinal externa. Y entre ambas, o sea que entre ambos tipos musculares, vemos esta estructura casi de menor tamaño que se denomina plexo mientérico de agua. Vamos a ver a mayor aumento. Entonces, ¿qué sería esto? No creatinizado. Lámina propia muscular de la mucosa. Entonces todo esto es mucosa. Acá son mucosas. Acá para ver mayor aumento ve que no tiene creatinización. Acá está la base del epitelio, lámina propia muscular de la mucosa. Hay algo que tienen que saber. El esófago se divide en tres partes. Tratan de dibujar acá. Vamos a dividir en un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. El tercio superior, como que el músculo de la faringe, ¿qué tipo de músculo era? Los constrictores, ¿qué tipo de músculo era? Músculo liso,
cardíaco o estriado esquelético. ¿Ah? Tragan por tu saliva. Voluntario es. Estriado esquelético. Entonces, vemos acá que el tercio superior, el músculo es estriado esquelético. En el tercio medio es la mezcla de estriado esquelético más músculo liso. Y en el tercio inferior es totalmente liso. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden ver un corte de esófago y van a ver la parte muscular que tiene la característica del músculo esquelético. ¿Cuál era su característica? Del músculo esquelético. Como yo sabía en la histología, en la microscopía, como yo sé que es músculo esquelético. Estriado esquelético. Estriación es uno y el núcleo periférico, ¿verdad? Con eso es suficiente. Entonces, vamos a ver un poco. ¿Dónde se encuentra el núcleo? Este. O este. En la periferia. Entonces, el músculo esquelético. Entonces, con certeza, el corte pasó a nivel del tercio superior. También puede ser tercio medio, porque también llegan fibras. Submucosa. Esta es la submucosa, que es tejido conjuntivo denso y regular. Vemos vasos sanguíneos, ¿verdad? Vemos glándulas, más vasos, y podemos encontrar acá el nervio que se denomina plexo submucoso del medio. No se ve acá. Más adelante. ¿Qué sería esto? O sea, ¿qué porción estamos? Mucosa, submucosa, muscular o serosa. No, todo esto. ¿Qué característica tiene? ¿Músculo o mucosa? ¿O tejido conjuntivo? Sería la muscular, ¿verdad? Acá es una circular interna y este es la longitudinal externa. Y entre ellos dos, ¿qué está? El plexo mientérico de agua. Ahí vamos a hallar tamaño. ¿Qué célula es esta? ¿Eh? Acá se mezcló todito ya lo que dimos. Hasta ahora nada de lo que dijo todavía no dejamos. Ya hemos tejido conjuntivo, ya hemos epitelio, ya hemos sistema nervioso, ya hemos músculo. El repaso de esto. ¿Qué célula es esta? Ojo de Borussia. Célula ganglion. Deixa que essa parte nós fazemos. La próxima. Acá con el músculo, por lo menos este dijeron, ¿no? ¿Verdad? Que el músculo esquelético, el núcleo periférico. Entonces, vemos acá diagnóstico de estructura. Si les preguntan, van a responder todo esto. De agua. Acá se de mayor tamaño. Todo esto. Después tenemos la adventicia. Esta ya es la parte final, la parte muscular, y acá ya vemos la adventicia, que es este tejido conjuntivo largo. Pero el esófago no es totalmente peritonizado. ¿Dónde hay peritoneo? Sudor, cara, una cara, todo el estómago. Todas las opciones son correctas. En el tórax hay el peritoneo. En el abdomen. Y 1 centímetro no gana
el trayecto abdominal del esófago. ¿Verdad? 3 centímetros del abdomen. 1 centímetro travesía diafragmática y 3 centímetros en el abdomen. Y esa porción nomás está peritonizada. Entonces en ese caso no vamos a mover peritoneo. O sea que en el corte de un esófago torácico yo no voy a ver serosa. La serosa es peritoneo. ¿Cuáles son las serosas del cuerpo que ustedes conocen? Peritoneo, pleura y ricario, ¿verdad? Son las básicas que he mencionado. Pero en el tórax no hay pleura, ¿verdad? Pero la pleura prácticamente está revistiendo el pulmón, no el esófago. Entonces solamente la porción abdominal del esófago es la que va a tener peritoneo. O sea que acá solamente yo veo tejido conjuntivo porque el corte está en el tórax. ¿Entienden? Diagnóstico. Diagnóstico. Propia. De la mucosa. Y estas son las glándulas esofágicas. Acá hay vasos sanguíneos, glándulas, nervios. ¿Dónde yo voy a encontrar el plexo submucoso de Meissner? En la mucosa, en la muscular, en la serosa. Plexo submucoso de Meissner. En la submucosa. Muscular y alrededor, si es en caso del esófago torácico, va a ser solamente adventicia, y si es en el abdomen, va a tener tejido conjuntivo y serosa. Que la serosa, ¿qué tipo de epitelio es? Si yo hago un corte de la pleura o del peritoneo, ¿qué tipo de epitelio va a ser? No, este es epitelio. Plano simple, plano simple, mesotelio, ¿se acuerdan? Entonces, parece que le dieron feria realmente a su feria, ¿verdad? Fue feria realmente, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular, adventicia si es torácica y serosa si vemos un corte en la luz. Meissner tiene que estar en la submucosa. Este plexo mientérico de ahora, porque acá hay músculo.